Hola, bienvenidos. Como les prometí, seguimos en el Museo de Historia Natural Felipe Puey, un sitio emblemático en el cual se estudia la fauna cubana y donde continuaremos nuestra visita dirigida para conocer un poco más sobre patrimonio y cultura. El Museo de Historia Natural Felipe Puey, con más de un siglo de fundado, en su única sala exhibe una exposición permanente y otras de carácter transitorio que muestran al público muchos de los más valiosos representantes de la fauna cubana y algunas especies exóticas. El museo tiene bajo su custodia valiosas colecciones científicas, entre las que destaca con miles de ejemplares la colección de moluscos del eminente naturalista y discípulo de Puey, don Carlos de la Torre. Otra colección científica relevante es la de aves, con gran representatividad de especies cubanas y más de 1.900 especímenes. La exposición permanente está presentada al estilo de los antiguos gabinetes de historia natural. El mobiliario, fabricado probablemente en las primeras décadas del siglo XX, así como el montaje y la antigüedad de la mayoría de las piezas expuestas, anteriores a 1940, dan cuenta del valor patrimonial de este recinto universitario. Profe, el Museo de Historia Natural, ¿dentro de qué clasificación o categoría entra de los museos en la red de museos de Cuba? Bueno, es justamente un museo de historia natural, por eso está incluido en la red de museos de historia natural, pero también está regulado, pertenece a los museos universitarios y nosotros cumplimos también los requerimientos de la nueva ley de patrimonio cultural y natural, la 155, y tratamos de irnos adecuando a las nuevas exigencias, las regulaciones, la información, los datos sobre las colecciones, las condiciones de mantenimiento. Nosotros mismos nos hemos ido superando para adquirir esos conocimientos, por ejemplo, de museografía, museología, que son necesarios, viniendo desde una base de biólogos, investigadores, y alguna, por ejemplo, quizás algunos de nosotros todavía tendría que prepararse en el caso de la parte docente y así ir adquiriendo todos los requerimientos. Y tratamos de dar cumplimiento a esas indicaciones, a esos requerimientos que se exigen, también, por ejemplo, de seguridad dentro del museo, las iluminaciones, etc. Es importante conocer estos detalles entonces para tanto las personas que trabajan en los museos como para las personas que lo visitamos. Por ejemplo, claro, y también estamos incluidos dentro de los requerimientos y organizativamente del patrimonio cultural o patrimonio universitario. O sea, tenemos múltiple pertenencia. El museo pertenece a la Facultad de Biología, pero también pertenece a la universidad. Y somos pocos, pero tratamos de darle respuesta a todas estas objetividades, todos estos requerimientos. Creo que es una pregunta entonces que se hace importante. Vamos a seguir entonces recorriendo el museo. ¿Cómo no? En esta área de acá veo aves que ya casi no se ven, por ejemplo, el carpintero real, que este espacio está dedicado a las que están extintas. Estas son
aves en peligro crítico o sospecha de extinción, como es el caso del carpintero real. Es una especie de altos requerimientos, bosques muy altos con una gran cobertura o canopia, que quizás existieron en algunos lugares de Ciénaga de Zapata, de las montañas del oriente, a la que se han hecho expediciones buscándolo y no se ha encontrado. Entonces hace muchos años que no se ve, y parece que ocurrió algo parecido como la especie gemela del sur de los Estados Unidos. Cosas parecidas, un poco menos fuertes, ocurren con especies como el gavilán caguarero, especializado en comer moluscos. Los últimos lugares donde se vio fue en la zona oriental también, entre Holguín y Guantánamo. Se han hecho algunos viajes, algunos colegas nuestros tampoco lo han encontrado de momento. Una foto hace mucho tiempo con mucha calidad de hace unas décadas. También pasa algo parecido con la gallinuela de Santo Tomás, que al igual que la Ferminia solo existen en la zona de Santo Tomás de la Ciénaga de Zapata. Aunque Ferminia hay poblaciones que se estudian, de gallinuela no se han visto especímenes hace un tiempo. Y un caso triste es el caso de la paloma migratoria, que existían millones en todo el mundo y el hombre fue capaz de extinguirla. Ya desde el siglo XIX ya se habían extinto. Y nuestros estudios y esfuerzos se encaminan a que eso no ocurra con otras especies endémicas, casi siempre de una distribución más pequeña y que estén susceptibles al desarrollo, la antropización, la destrucción de hábitats, bosques, quemas, talas, etcétera, puede hacer mella en la existencia de esas especies. Profe, continuamos con las aves. Parece que esto es un grupo bien diverso en lo que es la zoología, ¿no? Más o menos, menos diverso que invertebrados, pero en este caso estamos hablando de estas 3 vitrinas que contienen aves de montaña, de bosque, donde se acumulan los pocos endémicos que tenemos entre especies y subespecies. Por ejemplo, aquí te podemos decir que hay algunas palomas que son endémicas, como las palomas de suelo, los boyeros, los barbiquejos, los camaos, las citácidas, los loros y la cotorra, y bueno, el único loro que tenemos, el catey, también son endémicos. Este museo tiene todos los búhos y lechuzas que viven en Cuba. De hecho, el sijú, cotunto y el platanero son endémicos. Y en las otras vitrinas vamos a ver otras especies endémicas. Continuando con las aves endémicas de bosques y montañas, regiones elevadas, etc. Tenemos 2 habitantes muy vistosos, muy bonitos, muy carismáticos, que son la cartacúa y el tocororo, nuestra ave nacional, que están presentes, aunque las personas no lo crean, en toda Cuba, en zonas que apenas necesitan un poco de bosque para vivir. Lo mismo ocurre con el carpintero jabao, que lo podemos ver volando por aquí cerca, sobre todo desde el COVID hacia acá. Ya especies un poco más, con más requerimientos, son el carpintero verde, sobre todo el churroso, que son endémicos y además de zonas boscosas típicamente. Tenemos algunos endémicos, como bueno, el querequeté, este que es cubano, el guabairo, y otras aves muy adaptables, como el zorzal real de patas rojas, que lo mismo está en lo más recóndito de la Ciénaga de Zapata, que está en el patio de una casa en plena ciudad de La Habana. Bueno, en esta tercera vitrina y última de aves, estamos hablando de las aves endémicas, coincide con que tenemos un orden paseriforme, o sea, forma de gorrión. También hay endémicos tan vistosos como el solibio, el negrito, que además canta muy bonito, son pájaros canoros típicamente, con muchos cantos, con el tomeín del pinar.
muchos de los cuales son perseguidos por los pajareros que los venden, entonces hacen apuestas, etcétera, cosas muy desagradables. Se han logrado incluir en el apéndice 3 de CITES para disminuir un poco ese comercio, el ruiseñor. Bueno, muchos de los endémicos están en esta vitrina, el cabrerito de Siena, el mallito de Siena, etcétera. Ahora nos encontramos, veo ranas, majá, es decir, anfibios y reptiles, ¿no? Es esta zona Es la del museo. sección que se le habla de herpetología, en antigua. Los anfibios, bueno, son un grupo en general evolutivamente decadente, que ha venido disminuyendo en épocas geológicas pasadas, pero aquí tenemos una cierta radiación, digamos, de uno de los géneros, que son estas ranitas ventorrillas, que son pequeñitas, de colores muy vistosos, que tienen distribución, o sea, endemismo geográfico, que siguen existiendo, se siguen describiendo especies nuevas. Los sapos nuestros son endémicos del Caribe, el género, y las especies son endémicas de Cuba. Tenemos grupos de sapos grandes, medianos y pequeños, todos son endémicos. En lo que le dirían serpientes, mal llamadas serpientes, pues son varias familias. Lo que serían serpientes sería, bueno, la magdalena, el jugo, son serpientes propiamente, incluso tóxicas, la mordedura. Pero ya el majá de Santa María es un boido, o los majacitos bobos, los tropidófis, son otra familia. Y en estos también hay una radiación, son especies muy bonitas, de unos coloridos muy vistosos, proclives a la cría, por ejemplo, como mascotas también, zonas geográficas, tienen endemismo geográfico. Se pueden continuar quizás ahondando en su taxonomía y aparezca alguna que otra especie más. O la iguana, que esa especie, la iguana cubana, está distribuida en toda la isla. Antes había más poblaciones de sierras, desgraciadamente quedan muy pocas, y en la zona de Viñales y San Andrés hay algunas que todavía quedan pequeñas poblaciones, se distribuyen más bien hacia las costas, en los cayos. La jicotea cubana, que es la subespecie de agua dulce. Profe, ahora veo que estamos ya en los mamíferos. Me llama la atención que estoy viendo un almiquí. Hace rato que eso no se ve en el campo, ¿ya es extinto o no? No, a ver, se han hecho varios viajes, dos son los más relevantes, uno se vieron 6 ejemplares y en otros 12, según recuerdo, lo que denota que sí quedan poblaciones, se pueden hablar de poblaciones muy modestas. Es un organismo muy antiguo, ese linaje se comprende entre unos 70 y 60 millones de años, o sea, anterior a la extinción de los dinosaurios. Es un insectívoro, es el patrón más primitivo dentro de mamíferos, y como es venenoso, tiene veneno en un diente, es una huella típica de los mamíferos antiguos. Luego vamos a ver un mamífero exótico que también es venenoso y te darás cuenta cuán antiguo es esa característica. Es muy raro, de toda una familia, recuerda lo que era una familia, solo quedan 2 especímenes vivos, el almiquí cubano y el almiquí de la española, que se sabe que ya son 2 géneros distintos. La fauna cubana de mamíferos es una fauna que ha declinado con el tiempo. Hemos perdido órdenes completos que existieron en las Antillas y se extinguen con el cambio climático, el Pleistoceno al Holoceno y la llegada del hombre al Caribe. Es una fauna dominada por murciélagos. Aparentemente se piensa que pueden escapar a todo cambio porque vuelan, pero no es así, porque teníamos murciélagos vampiros y ya no tenemos. Pero es cierto que son decenas de especies de murciélagos, es la fauna más abundante en mamíferos. El otro grupo relevante de interés son las jutías. Las grandes, vamos a hablar así, la conga, está en toda Cuba, estaba en mejores condiciones, pero sigue estando en buena distribución.
La Carabalí, que es centro-occidental, y la Andarás, que es oriental. Desgraciadamente las Jutías pequeñas, que es donde está la mayor riqueza en cuanto a géneros y especies, sí está disminuyendo. Muchas tienen localización casi puntual, casi en cayos o zonas costeras, de mucha exposición a un cambio en esa zona, ya perdiste la especie. La introducción de gatos que se hacen ferales, ratas y otros, y la destrucción de hábitat que siempre compite, ha dado posiblemente al traste ya la extinción de algunas de ellas, por ejemplo la sanfelipense, que es bastante difícil de encontrar. Muchas de ellas en épocas pretéritas vivían en la Isla Grande y fueron relegándose por la competición con estas especies modernas, vamos a decir, a esas zonas de las que te hablé, por lo que quedan en una condición muy factible de ser extintas por cualquier evento, por el mismo hombre. Profe, hemos manejado diferentes términos como amenaza, extinto, peligro de extinción. ¿Qué categorías son estos términos y cómo se pueden diferenciar uno de otro? Bueno, hay estos grados de amenaza. Por ejemplo, hay una que no se tienen datos suficientes, hay otros que estaría vulnerable, como tienes un poco de daño, en peligro intermedio, en peligro crítico, o ya prácticamente extinto o extinto. En Cuba, por ejemplo, el amiquí estaría en peligro crítico. Una disminución, un área muy pequeña, una especie que tiene condiciones o requerimientos que ahora es muy difícil de solventar, de que esa especie reúna esos requerimientos en su hábitat natural, que más y más va siendo más seminatural y más antropizado. Y en el caso del carpintero real, que está entre extinto o un peligro muy crítico. O sea, se necesita un estudio mucho más profundo, más grande, más duradero, a ver si de verdad está extinto, pero posiblemente sea extinto. Continuamos por el mundo de los peces, por lo que estoy viendo. Ya aquí estamos viendo peces marinos. ¿Cómo los distribuimos? En vez de clasificación taxonómica, como en las otras vitrinas, vamos a distribuirlos de la tierra hacia el mar. Por tanto, primero nos vamos a encontrar las especies que viven en los manglares, desembocaduras de los ríos, estuarios, las costas, eso. Estos peces, a su vez, son los que nuestros aborígenes, incluso los hombres, vamos a decir lo que se le conoce como hombres primitivos, o sea, los inicios, los primeros humanos, se alimentaron de ellos. Los grandes centros antiguos, ciudades, pueblos, etcétera, están justamente en zonas costeras cerca de desembocaduras de ríos. ¿Cómo distribuimos las especies? Bueno, las especies que nadan en la columna de agua o saltan, como el caso del sábalo y las lisas, el de brancho, están hacia la parte superior. Las otras están hacia el centro. Las que se van más hacia el fondo, como los lenguados, las acedías, el pez globo, las levisas. En esta segunda vitrina te decía que venimos nadando de manglares, las costas, y llegamos a la barrera de coral. Por eso estás viendo corales, distintos corales, ¿no? Coral de fuego, o sea, mejor no lo toque, el coral cuerno de alce, las gorgonias. En esa zona del fondo, ¿qué están? Bueno, están peces que se refugian en el fondo. Por ejemplo, los meros, las chernas, las cabrillas, están las langostas, ¿verdad? Están en la barrera coral. Estos peces rojizos de ojos grandes son así porque se refugian de día en esas coberturas y de noche viven en cuevas o bajan a zonas más profundas.
estaba diciendo que hay peces con colores más llamativos que otros y que corresponde al sexo. ¿Cómo se identifica esto? Por ejemplo, en estos coloridas especies de la barrera de coral, los de colores más vivos son los machos. Este es fundamentalmente para atraer las hembras, para disuadir a otros machos que son menos grandes, menos maduros sexualmente. Y estos colores solo se adquieren cuando el macho tiene su máximo desarrollo corporal y sexual, pues esto es un peligro porque los depredadores, como la picúa, por ejemplo, tiburones, también responden a estímulos visuales, los pueden ver muy bien. Aunque ellos más bien responden a estímulos olfatorios, los peces loro se envuelven en una tela, en una bolsa de mucus para evitar que su olor se transmita fácilmente por el agua, pero en general es cierto riesgo tener esos colores tan vistosos desde pequeña edad, desde que tienen pequeño tamaño. Solo lo adquieren cuando tienen un desarrollo reproductivo suficiente para reproducirse. Profe, los peces loros, ahora que hablamos de ellos, sé que tienen una importancia en lo que son los ecosistemas debido a que ellos de alguna manera contribuyen a la formación de arena. Sí. ¿Es cierto esto y cómo se hace? En general, no solo eso, o sea, los peces loros se alimentan de coberturas de algas y parte de la masa viva de los corales. Ellos muelen toda esa, lo que raspan con tanto sus fuertes mandíbulas como los huesos que tienen en el morino faríngeo, y parte de las algas calcáreas, restos de coral, son excretados, son defecados, y eso forma parte de la arena de esas zonas de barreras de coral y las playas. A la vez de que los barberos y los peces loro son peces que regulan las algas y los crecimientos sobre la barrera de coral, que pueden estar, si hay alguna contaminación, digamos, de eutroficación por materia orgánica, por sedimentación, hay un crecimiento algal grande, y si los pescadores no han depredado esas poblaciones de herbívoros que ramonean y limpian esas algas, entonces esa barrera de coral puede resistir esas condiciones. Pero si están sobrepescados, entonces vamos a ver que ese daño puede ser irreversible y se recubren los corales y mueren muchas veces. Por eso es tan importante mantener ese balance, y si se va a hacer una pesca dirigida y conservar, vedar, restringir el acceso a esos recursos pesqueros. Veníamos nadando de la tierra al mar, pasamos por la barrera de coral y ahora llegamos a la zona de especies ya pelágicas y algunas abisales. Son especies que nadan ya en aguas más profundas, como los jureles, los coronados, ¿no? Los bonitos, la tilapia, la viajaca del alto, el brahma, ya son especies abisales, y los tiburones, los escualus y los hexancus, que son especies con caracteres primitivos que viven en las profundidades. Las espinas en las aletas dorsales del escualus y las 6 y 7 branquias del hexancas y el heptanquias, que lo hace como caracteres bastante primitivos en las profundidades. En el Museo Puey, dentro de los mamíferos marinos, también tenemos restos del esqueleto de un cachalote obtenido en 1906 en Cayo Confites, al norte de Camagüey, muy cercano al Canal Viejo de Bahamas. Este ejemplar fue un macho muy grande, muy viejo, al menos tenía 23 metros al decir de Carlos de la Torre, y es un evento extraño porque en Cuba no se observan muchos de estos individuos, que más bien son de océanos, de islas oceánicas.
etcétera. Y se considera que sea uno de los cachalotes más grandes bajo techo del mundo. Profe, ¿qué me puede decir? Veo en la parte superior del museo que hay varias especies de reptiles y mamíferos marinos. ¿Cómo tienen distribuidos ustedes esta parte de lo que es la fauna marina en el museo? Sí, claro, lo que ocurre es que son especímenes muy grandes. Para mostrarlo tenemos que hacer uso de estos espacios superiores que de otra forma estarían sin uso. Por ejemplo, aquí tenemos la ballena piloto, manatí, los delfines, en caso de mamíferos. En el caso de reptiles tenemos todas las tortugas marinas que se presentan, desde el tinglado y la tortuga verde, la caguama, el carey. También están los cocodrilos, una cabeza de uno de los híbridos, el cocodrilo de agua salada. Nos falta el cocodrilo de agua dulce, que es endémico actualmente. También se muestran muchos ejemplos de peces óseos, que por ejemplo grandes sábalos, los petos, las especies de pico, las agujas, el pez mariposa y así. Y también contamos con muchos tiburones o peces cartilaginosos, porque también tenemos rayas, la manta diablo, grandes levisas, el obispo, los tiburones, por ejemplo, el galano, que es descrito por Felipe Puey, el maco prieto, fue descrito por Guitart. Peces, o sea, tiburones raros en esta actualidad, como el tiburón serrucho de ese tamaño que ya no se están viendo en Cuba, el cornudas, el tiburón limón, el tiburón zorro y así muchos otros que no podríamos montar ni sobre el suelo ni dentro de las vitrinas. Hoy hemos aprendido un poco más sobre ciencias naturales. Ya son varias las semanas que vamos conociendo acerca de diversos temas, como han sido las artes decorativas, la antropología, la historia. Pero el verano termina y con él esta temporada de visitas dirigidas. Usted no se preocupe, porque de seguro continuaremos con nuevas visitas dirigidas para todos poder aprender un poco más sobre patrimonio y cultura.